Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com. Si quieres hacer una contribución para el canal, hazlo a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar. Parte 4. El método. El método es la instrucción del maestro espiritual. Introducción a la parte 4. Puesto que tenemos la causa primera, la naturaleza búdica, venimos de una corriente continua desde el samsara sin comienzo. En algún momento debemos haber obtenido una preciosa vida humana y encontrado un maestro espiritual. Así que, ¿qué faltas nos han impedido obtener la budeidad en el pasado? Hemos sido sobrepasados por los 4 obstáculos. ¿Cuáles son estos 4 obstáculos para la obtención de la budeidad? Estar apegados a las actividades de esta vida, estar apegados a los placeres del samsara, estar apegados a la paz, no comprender el método por el cual se obtiene la iluminación. ¿Y cómo pueden dispersarse estos 4 obstáculos? Son dispersados practicando las instrucciones del maestro espiritual. ¿Cuántas instrucciones hay del maestro espiritual? En resumen, meditación en la impermanencia. Meditación en las faltas del samsara, causa y resultado. Meditación en la bondad amorosa y la compasión. Meditación en los diversos elementos del cultivo de la bodhicitta. Estos 4 comprenden la instrucción del maestro espiritual. Para reafirmar, estos son instrucciones en la práctica de la meditación en relación a la impermanencia. Instrucciones en la meditación respecto a reflexionar en las faltas del samsara y en la causa y su resultado. Instrucciones en las prácticas de meditación respecto a la bondad amorosa y la compasión. Instrucciones en cómo cultivar la bodhicitta. Y así, contemplando el tema de la impermanencia, se resuelve el de las actividades de esta vida. Reflexionando en las faltas del samsara y en la causa kármica y su resultado, se resuelve el apego a los placeres del samsara. Meditar en la bondad amorosa y la compasión resuelve el apego al placer de la paz. Cultivar la bodhicitta suprema es el antídoto para la falta de comprensión del método por el cual se obtiene la iluminación. Estos son los factores utilizados para cultivar la mente y desarrollar la bodhicitta. Desde el momento en que se toma refugio hasta que se medita en el significado de la verdad de la no existencia del ego, o desde los 5 senderos hasta los 10 bhumis, todas las enseñanzas del Dharma están incluidas en el cultivo de la bodhicitta. Algunas prácticas forman la base desde donde se cultiva la mente iluminada, o son los objetos del cultivo de la mente, o métodos para cultivar la mente, o el entrenamiento en el cultivo de la mente, o los efectos beneficiosos del cultivo de la mente, o los resultados del cultivo de la mente. Así, todas las enseñanzas Mahayana son incluidas en la práctica de cultivar la mente de la bodhicitta. Por lo tanto, todas estas instrucciones son impartidas por el maestro espiritual. Dependen del maestro espiritual. Plantando el Sutra del Noble Tallo dice: el maestro espiritual es la fuente de todas las enseñanzas virtuosas. El logro de la omnisciencia depende de la instrucción del maestro espiritual. Antídoto al apego en esta vida. Capítulo 4. La impermanencia. De todas, la primera instrucción es la meditación en la impermanencia como antídoto al apego a esta vida. En general, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Buda dijo: oh monjes, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. ¿De qué manera son impermanentes? El final de la acumulación es la dispersión. El final de toda construcción es la caída. El final del encuentro es la separación. El final de la vida es la muerte. Los versos intencionalmente dichos dicen:
El resultado de toda acumulación es la dispersión. El resultado de la construcción es la caída. Todos los que se encuentran se separan. El fin de la vida es la muerte. ¿Cómo meditamos en esto? El resumen: clasificación, método de meditación y efectos beneficiosos de la meditación. Estos tres abarcan todas las contemplaciones en la impermanencia. 1. Clasificación. Hay dos tipos de clasificación. A. Impermanencia del mundo externo. B. Impermanencia de los seres sensibles internos. Esto se puede entender considerando la Tierra, el mundo externo, como un contenedor sosteniendo dentro de sí a los seres sintientes, el mundo interno. Adicionalmente, la impermanencia del mundo externo se divide en dos partes: impermanencia burda e impermanencia sutil. El mundo interno también se divide en dos partes: impermanencia de los otros y del sí mismo. 2. Método de meditación. A. Impermanencia del mundo externo. Primero, considere la impermanencia del mundo externo burdo. Desde abajo de este círculo cósmico de viento hasta la cuarta etapa de concentración meditativa, no hay nada de permanente en la naturaleza o solidez y nada es incambiable. Algunas veces todo, desde la primera etapa de concentración meditativa hacia abajo, es destruido por el fuego. Otras, todo, desde la segunda etapa de concentración meditativa hacia abajo, es destruido por el agua. Luego, todo, desde la tercera etapa de concentración meditativa hacia abajo, es destruido por el viento. Cuando el mundo es destruido por el fuego, no deja ni cenizas, como el aceite consumido por el fuego. Cuando es destruido por el agua, no deja sedimentos, como la sal disuelta en agua. Cuando el mundo es destruido por el viento, ni una sola pequeña partícula permanece, como un montón de polvo soplado por un fuerte viento. Esto se explica en el tesoro del Abhidharma. En el Abhidharmakosa dice así: este mundo será destruido por el fuego 7 veces, y luego una por agua. Cuando haya sido destruida por agua 7 veces, entonces será destruido por fuego 7 veces. Y al final es destruido por el viento. La cuarta etapa de concentración meditativa no será destruida por fuego, agua o viento. Se autoextingue cuando el ser sensible que está adentro muere. El tesoro del Abhidharma dice: la impermanencia de esos palacios surge y se disuelve con los seres sensibles. Más adelanta, aparece que este mundo será destruido por fuego. Más aún, el Viradatta Grapatiparichpa Sutra dice: después de un kalpa, este mundo, que tiene la naturaleza del espacio, se convertirá en espacio. Hasta el monte Meru se quemará y desintegrará. 2. La impermanencia sutil del mundo externo. Esta puede verse en el cambio de las 4 estaciones, en la salida y puesta del sol y la luna, y en lo efímero del momento presente. En primer lugar, por la poderosa aparición de la primavera en este mundo externo, la tierra se vuelve suave, los colores se ponen rojizos, los árboles, el pasto y los vegetales comienzan a brotar. Este es un signo de cambio causado por la impermanencia. Por la poderosa aparición del verano, el suelo se moja, los colores se ponen verdes y los árboles, pastos, vegetales y hojas se abren. Esto también es causado por la impermanencia. Por el poder del otoño, el suelo se pone duro, los colores se ponen amarillentos, los árboles, pasto y frutas maduran. Esto también significa impermanencia, el cambio del tiempo. Por la poderosa aproximación del invierno, todo el suelo se hiela,
Los colores se desvanecen y quedan grisáceos y el pasto y los árboles se secan. Esto demuestra una vez más los tiempos cambiantes, la impermanencia. Impermanencia en la salida y puesta del sol y la luna significa que por el poder del amanecer, este mundo externo es claro y blanco, pero cuando llega la noche se oscurece. Este es otro signo de impermanencia. En tercer lugar, está la impermanencia vista en la desaparición del instante, de todos y cada momento. El primer momento de este mundo no existe en el segundo momento. Cada momento es similar y por causa de la similitud nos engañamos y los percibimos como iguales, como el fluir de un río. B. Impermanencia interna de los seres sensibles. 1. De los dos tipos de impermanencia asociados con los seres sensibles internos, el primero es la impermanencia de los otros. Todos los seres sensibles en los tres mundos son impermanentes. El Sutra de la Noble y Profunda Representación, Lalitavastara Sutra, dice: los tres mundos son impermanentes como las nubes del otoño. 2. Segundo, la impermanencia del sí mismo. Nosotros también debemos partir a otra vida sin elección. Esto puede comprenderse a. investigando la impermanencia dentro de uno mismo y b. aplicando la impermanencia de los otros en uno mismo. A. Investigando la impermanencia dentro de uno mismo. Medita en la primera de la siguiente forma. Medita en la muerte, en las características de la muerte, en el término de la vida, en la separación. Para meditar en la muerte se debe pensar: no puedo quedarme por mucho tiempo en este mundo y tendré que irme a la próxima vida. Contemple esto. Medite en las características de la muerte contemplando: mi vida se termina. Esta respiración cesa. Este cuerpo se convierte en cadáver y esta mente tiene que deambular en diferentes lugares. Solo contemple esto. Medite en el término de la vida contemplando: desde el año pasado hasta ahora, ha pasado un año y mi vida se ha acortado en esa cantidad. Desde el mes pasado hasta este, un mes ha pasado y mi vida es así tanto más corta. Desde ayer hasta hoy día es un día y en esa cantidad se ha acortado mi vida. El momento que recién pasó es el paso de un momento y en esa medida mi vida es más corta. Una guía en el camino del Bodhisattva dice: definitivamente, no permaneciendo ni en el día ni en la noche, la vida siempre se escapa y nunca se prolonga. ¿Por qué no ha de llegar la muerte para mí? Medite en la separación contemplando: todo lo que tengo ahora, mis parientes y riqueza, este cuerpo y otras cosas que tanto aprecio, nada de esto me puede acompañar para siempre. Un día cercano me tendré que separar de ellos. Contemple eso. Una guía en el camino del Bodhisattva dice: hasta ahora yo no comprendía que debía dejar todo atrás. Otra forma de practicar esta meditación sobre la impermanencia del sí mismo es contemplar los tópicos que van de 3 en 3. Existen 3 tópicos principales, cada uno apoyado en 3 razonamientos. Mediten la impermanencia de la muerte contemplando: 1. Definitivamente moriré. 2. El momento de la muerte es incierto. 3. No habrá ayuda cuando la muerte ocurra. Hay 3 razones para la certeza de la muerte. No hay nadie del pasado que esté vivo. Este cuerpo está compuesto. La vida se está agotando a cada momento. La muerte ocurrirá. A. Mi muerte es una certeza porque nadie del pasado está vivo.
Acharya Svagosa dijo: ya sea en la tierra o en los cielos, ¿han visto alguno que ha nacido y no ha muerto, o han oído de alguno? Y aún así tienen dudas. Y así, hasta los grandes seres que tenían infinita clarividencia y poderes milagrosos, no pudieron escapar a donde no hubiese muerte. ¿Qué decir de la gente como nosotros? Se dice, grandes sabios con 5 tipos de clarividencia podían volar lejos en el cielo y, sin embargo, no pudieron encontrar un lugar donde nadie muera. No solo eso, sino que seres nobles, realizadores solitarios y grandes oyentes arhats, finalmente tuvieron que dejar sus cuerpos. ¿Qué decir de la gente como nosotros? En los versos dichos intencionalmente dice: todos los realizadores solitarios y los oyentes del Buda dejan sus cuerpos. Entonces, ¿por qué no lo habríamos de dejar nosotros, que somos gente ordinaria? Más aún, el perfecto y completo Buda, el cuerpo nirmanakaya con las marcas mayores y menores y una naturaleza como el Vajra indestructible, también dejó el cuerpo. ¿Qué decir de la gente como uno? Acharya Svagosa dijo: la forma de todos los Budas, adornada con las marcas mayores y menores, hasta su cuerpo, que es como el Vajra, es impermanente. ¿Qué decir del cuerpo de otros seres sin esencia, como un árbol del agua? La base intrínseca del árbol de agua es hueco, sin esencia. B. Mi muerte es cierta porque este cuerpo está compuesto y todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todo lo que es compuesto es de una naturaleza perecible. En los versos dichos intencionalmente dice: alas, puesto que todo lo que es compuesto es impermanente, está sujeto al nacimiento y a la muerte. Si este cuerpo no es no compuesto, debe ser compuesto. Por lo tanto, es impermanente y la muerte es definitiva. C. Mi muerte es definitiva porque la vida se agota a cada momento. Cada momento la vida se acerca a la muerte. Puede que no percibamos esto ni estemos conscientes de ello, pero puede ser examinado con ejemplos, como una flecha lanzada por un arquero hábil, como el agua que cae de una montaña empinada, como una persona que es llevada a su ejecución. La vida pasa rápidamente. En el primer ejemplo, tan pronto él suelta la cuerda, la flecha no se detiene, sino que alcanza su blanco rápidamente. Así también la vida de todos los seres humanos. En el segundo ejemplo, tal como el agua cae de una montaña empinada sin detenerse un momento, asimismo es muy obvio que la vida de una persona no se detiene. En el pináculo de la preciosa colección, Mahasani Pataran Naketaduran, dice: amigos, esta vida transcurre rápido, como el agua que cae de una montaña empinada. Una persona inmadura no se da cuenta de ello y se embriaga arrogantemente de estúpida riqueza. También dicen los versos dichos intencionalmente, como la corriente de un gran río que corre sin retroceder. En el tercer ejemplo, un prisionero es llevado a su ejecución y cada paso que da lo acerca a la muerte. Similarmente, nuestras vidas se acercan a la muerte cada minuto. De esto el Sutra del Árbol Noble dice: como un prisionero es llevado a su ejecución, cada paso lo lleva más cerca de la muerte. Y en los versos dichos intencionalmente, para la persona que definitivamente será ejecutada, cada paso que da lo acerca a su ejecución. Así es la vida de los seres humanos. 2. La incertidumbre del momento de la muerte se explica en 3 razonamientos. A. Porque el largo de la vida es indefinido. B. Porque el cuerpo no tiene esencia. C. Porque hay muchas causas de muerte. Por lo tanto, no hay certeza del momento de la muerte. A. En otros reinos o en otros continentes, el largo de la vida es una certeza,
Pero en este mundo nuestra vida no tiene un plazo definido. Como se menciona en el Tesoro de la Abhidharma, aquí es indefinido. Es 10 años al final e ilimitado al comienzo. La duración de una vida es solo 10 años al final de un kalpa que se ha degenerado, pero es ilimitado al comienzo de un nuevo kalpa. ¿Cómo es indefinida? Dice en los versos dichos intencionalmente: algunos mueren en el útero, otros en el momento del nacimiento, y así otros mientras gatean y otros mientras corren por ahí. Algunos envejecen, algunos mueren jóvenes, algunos mueren en la mejor de su juventud, pero eventualmente todos se van. B. Decir que el cuerpo no tiene esencia significa que no hay ninguna sustancia sólida en él, solo los 36 componentes impuros. Los 36 componentes impuros del cuerpo son excrementos, orina, sangre, carne, orejas, nariz, ojo, lengua, ano, órganos sexuales femeninos, pus, flema, piojos, bacteria digestiva, huevos de piojo, grasa líquida, vello del cuerpo, pelo, intestino, ictericia, hueso, médula, hígado, pulmones, nervios, piel, grasa, cera de oídos, mucosidad de la nariz, lagañas, cobertura de la lengua, secreción de los órganos sexuales femeninos y masculinos, secreciones del ano y transpiración. Esto está extraído del comentario hecho por el pandita hindú Kalgina Shri Pundarika en el Kalachakra Tantra Vimalapracha. Dice en una guía en el camino del Bodhisattva: en primer lugar, separa mentalmente las capas de piel de la carne y luego con el escalpelo de la discriminación separa la carne del esqueleto que la sostiene. Y habiendo partido hasta los huesos, mire en la médula. Mientras examina esto, pregúntese: ¿dónde está la esencia? C. Muchas causas de muerte significa que no existe nada que no contribuya a nuestra muerte y la de los demás. Las Carta a un amigo de Nagarjuna dice: esta vida tiene muchos peligros. Es más frágil que una burbuja soplada por el viento. Es una gran maravilla tener tiempo para vivir, inspirar, expirar y despertar del sueño. 3. Hay también 3 razones por las que no tendremos ayuda al momento de la muerte. A. No seremos ayudados por nuestra riqueza. B. No seremos ayudados por nuestros parientes y amigos. Y C. No seremos ayudados por nuestros cuerpos. No podemos ser ayudados por nuestra riqueza. Una guía en el camino del Bodhisattva dice: aunque pueda vivir feliz por un largo tiempo por haber obtenido mucha riqueza material, me iré con las manos vacías y destituido como si hubiese sido robado por un ladrón. Además de no beneficiarnos, la riqueza nos daña en esta vida y en la próxima. El daño de esta vida viene de pelear por la riqueza y de experimentar el sufrimiento de convertirse en un esclavo de la riqueza, protegiéndola de ladrones. En la próxima, seremos echados en los reinos inferiores por la maduración del resultado de esas acciones. B. No podemos ser apoyados por parientes o amigos. Se dice: cuando llega el momento de la muerte, sus hijos, ni su madre, padre o amigos pueden ser un refugio, no hay nadie en quien tomar refugio. Además de no beneficiarnos, los parientes nos dañarán en esta vida y en las otras. El daño en esta vida es el sufrimiento por miedo de que mueran, se enfermen o sean derrotados por otros. Posteriormente seremos empujados por la maduración del resultado. C. No podemos ser ayudados por nuestros cuerpos. No podemos recibir ayuda de las cualidades del cuerpo ni del cuerpo mismo.
Primero, no importa cuán poderoso y fuerte sea el cuerpo, no puede revertir la muerte. No importa cuán flexible y veloz, no puede escapar de la muerte. No interesa cuán eruditos y elocuentes seamos, argumentando, no podemos escapar de la muerte. Tal como cuando se pone el sol en las montañas. Nadie lo puede posponer o sujetar. El cuerpo mismo no puede ayudar. Se dice, el cuerpo está bien mantenido por alimento y ropas que son acumuladas por grandes penurias, y no lo acompañará, sino que será comido por pájaros o perros, o cremado en un fuego ardiente, o se pudrirá bajo el agua, o será enterrado bajo la tierra. Además de no traer beneficio a la hora de la muerte, causará daño en esta vida y en las próximas. El daño en esta vida es que este cuerpo no puede tolerar la enfermedad, el calor, el frío, el hambre, la sed, el miedo de que alguien lo golpee, lo mate, lo torture o lo despelleje. En las vidas futuras, por las faltas del cuerpo, somos arrojados en los reinos inferiores por la maduración del resultado. B. Aplicar la impermanencia de otros a nosotros mismos. Practicar la impermanencia de la muerte aplicando la impermanencia de otros se refiere a observar la muerte de otras personas, escuchar de la muerte de otros y recordarlo en la mente. Primero practiquen la meditación en la impermanencia de la muerte observando a alguien que muere. Por ejemplo, consideren un pariente cercano que es positivo, cuyo cuerpo es fuerte, de una complexión brillante y que por motivo alguno tiene un pensamiento de muerte en su mente. Supongan que se contagia de una enfermedad mortal. Toda la fuerza de su cuerpo se pierde, ni siquiera se puede sentar derecho. Su complexión radiante desaparece. Su rostro se vuelve incoloro, su sentir es sufrimiento. No puede tolerar esta enfermedad, no puede soportar el dolor, ni las medicinas y los tratamientos no le hacen efecto. Los rituales y ceremonias religiosas ya no ayudan. Comprende que morirá, no hay otra expectativa. Reúne a sus últimos amigos y parientes, come su última comida y repite sus últimas palabras. En ese momento, contemplen. Yo también soy de esa misma naturaleza esencial, similar en carácter y condición. No estoy más allá de esa realidad. Cuando su respiración ha cesado, desde ese momento, no importa, no importa cuán amoroso o importante haya sido, no puede pasar un día más en aquella casa. Se le amarra una camilla y el sepulturero lo saca fuera. Algunas personas de su casa abrazan el cadáver y pretenden aferrarse a él afectuosamente. Otros lloran y pretenden abatimiento. Otros caen al suelo desmayados, mientras que otros amigos dicen que el cuerpo es tierra y piedras y que esas acciones son tontas y no significan nada. Una vez que el cadáver ha sido sacado de la casa y ustedes ven que no retornará a ella, entonces practiquen la meditación. Recuerden todo esto y contemplen. Yo, yo también soy de esa misma naturaleza esencial, similar en carácter y condición. No estoy más allá de esta realidad. Cuando su cadáver sea llevado al cementerio y tirado allí, cuando es comido por los gusanos, perros, chacales y otras bestias salvajes, cuando los huesos estén diseminados aquí y allá, cuando vea todo esto, recuerde de la misma manera, contemplando que yo soy también de la misma naturaleza. Practique la impermanencia de la muerte, escuchando que otros han muerto. Cuando usted sepa que alguien ha muerto o vea un cadáver, recuérdese de la impermanencia de la muerte como antes, contemplando que yo soy también de la misma naturaleza. Practique la impermanencia de la muerte, recordando a otros que han muerto. Recuerde a los muertos, jóvenes o viejos, los que eran sus compañeros de país, de ciudad, de casa. Recuerde cómo antes, contemplando que, antes de lo que crea, muy pronto,
yo seré de la misma naturaleza. Dice un sutra, puesto que es cierto que vendrá primero, el mañana o el mundo posterior, no sabemos cuál de los dos vendrá antes. Entonces, sin hacer esfuerzos por el mañana, uno debe prepararse para el posterior. ¡3! Efectos beneficiosos. Tener conciencia de la impermanencia de todo fenómeno compuesto nos lleva a soltar todo apego a esta vida. Más aún, nutre la fe, apoya la perseverancia y rápidamente nos libera del apego y odio, llegando a ser una causa para la realización de que la naturaleza de todos los fenómenos es igual. Este es el cuarto capítulo que trata la impermanencia de todos los fenómenos compuestos del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas.